Me cuesta un poquito contarles porque... El por qué no sentí nada cuando me enteré que mi papá había fallecido. Me puse a pensar y dije, ¿qué hubiera pasado si mi papá y yo hubiéramos tenido una mejor relación? Jamás mamá me dijo, oye, tu papá quiere verte, vamos a ir a tal parte. Jamás, siempre fui yo el que lo frecuentó. Yo solito me fui dando cuenta que él no tenía ningún tipo de interés sobre mí, en cuestión de que no hacía nada por verme. Entonces dije, ahora sí. No tienes ningún pretexto para después de este encuentro que tuvimos no marcarme o no hablarme. Jamás me volvió a buscar. Ok, pues quiero que sepas que tu papá falleció. Si él está en el cielo y me está escuchando, quiero que sepa que lo perdono y que no le guardo absolutamente ningún rencor. Pero pues sí, como vieron en el título del video, no es clickbait. No es algo falso. Es algo 100% real, es algo que acaba de suceder. Mi papá sí falleció. Falleció el pasado 7 de julio. Yo me encontraba en Cancún cuando me enteré. Pero bueno, ya les iré contando eso más adelante. Tenía mucho que no estaba con ustedes así, solitos ustedes y yo platicando, dialogando de lo que pasa en mi vida, como ya bien personal, porque pues ustedes saben, les hago videos de bromas, de retos últimamente, donde ven mi lado feliz, ven mi lado chistoso, ven mi lado jajaja, jiji, pero muy pocas veces les dejo ver mi lado sentimental, mi lado humano. ¿Por qué? Porque, no sé, siento que les interesa más el lado chistoso que mi vida personal, pero también quiero compartir con ustedes muchas cosas que están pasando en estos momentos en mi vida. Una de ellas lo es que acaba de fallecer mi papá. Quizá ustedes ahorita están cayendo en cuenta de que, ¿qué onda? ¿Por qué no sabemos nada acerca de tu papá? ¿Por qué nunca hablas acerca de tu papá? Ustedes saben, lo he dicho en varios videos, que mi mamá ha sido la mujer que me dio la vida, gracias a Dios, junto con mi papá, claro, porque no fue por obra del Espíritu Santo ni de la Virgen María, ¿verdad? Fue con mi papá. Que por cierto es él, se los voy a dejar aquí en una foto. De hecho, jamás creí que lo iban a conocer. Tengo que explicarles todo desde mi infancia de contexto para que entiendan el porqué, el título del video. El por qué no sentí nada cuando me enteré que mi papá había fallecido. Me cuesta un poquito contarles porque es un lado que solamente mis allegados y las personas que más quiero en mi vida, como lo son mis mejores amigos, como lo son algunos primos, algunos tíos, saben mi sentir. Se me hace muy impactante y muy extraño que pueda decir y que diga que mi papá falleció y no sentir nada al respecto. No sé si estoy mal, por favor, antes de juzgar o de dejarte llevar por las palabras que digo, termina de ver este video porque quizá te puedas identificar conmigo si tú fuiste hijo único o también si tu madre fue madre soltera y hubo ausencia de padre. Bueno, antes de comenzar con este video, quiero pues dejar muy en claro que sepan que mi madre, aunque ya lo he dicho en muchos videos, que mi madre fue madre y padre para mí siempre, toda la vida, y se lo voy a agradecer infinitamente, porque gracias a ella y a nadie más soy quien soy ahora, tengo los valores que tengo. Pero bueno, una vez dicho ya eso, comencemos. Todo comenzó desde... Mi mamá duró para tenerme a mí 14 años casada con mi papá, intentando tener un hijo. Y a mi mamá le dijeron que ella era estéril y que nunca iba a poder tener hijos. Hasta que pues se sometió a diferentes tratamientos, se sometió a hasta cosas religiosas, limpias, muchísimas cosas, infinidad a lo largo de los años, hasta que después de 14 años nací. Entonces, díganme si no fui esperado, si no fui un bebé esperado por mi mamá. Cuando
mi mamá se entera que está embarazada, pues ya se imaginarán cómo estaba después de haberme esperado 14 años. Mi papá también se puso súper feliz. Eso es lo que me cuenta mi mamá. Se puso súper feliz, lloraron juntos, celebraron y así. Cuando yo ya tenía 8 meses, creo, 8 meses de gestación en el vientre de mi mamá, mi mamá se entera que mi papá le estaba haciendo infiel. Entonces, ustedes saben, para una madre mexicana, para una mujer mexicana, la infidelidad, bueno, para mí también, ¿verdad? La infidelidad es algo que no se perdona, es algo así de que, bye, que después lo perdonó, pero ya les contaré más adelante. Mi mamá se entera, entonces, del coraje que hizo, me adelanté. Yo fui un niño prematuro, nací a los 8 meses porque me estaba ahorcando con el cordón umbilical. Entonces me tuvieron que sacar rápidamente del vientre de mi mamá y nací prematuro. Después de eso, de que me tuvo, pues mi mamá fue muy feliz, eso es lo que me dice, es lo que quiero creer. Y respecto a mi papá, mi mamá le permitía verme cuando él quería o... Ahí no estoy muy seguro si mi mamá me llevaba de bebé con él o él iba a visitarme, no sé la verdad, pero pues me imagino que él tratando de hacer puntos por lo que acaba de cometer de la infidelidad, que por cierto mi mamá se agarró a la vieja de las greñas cuando la vio embarazada, por eso fue que pues me adelanté. Fui creciendo, pues madurando un poquito. He visto fotos que se las voy a dejar aquí también, donde yo estoy recién nacido y está mi papá allí. Pero bueno, fui creciendo a lo largo de mi infancia. Tengo recuerdos así súper vagos, súper nulos. De cuando estaba niño. De tener a mi papá a un lado o de convivir con mi papá. La mayoría de las cosas eran con mi madre. Cuando fui creciendo un poco más y fui ya teniendo un poco más de conciencia, te estoy hablando de unos 6, 7, 8 años, yo le decía, otra cosa, se me olvidó comentarles, mi papá era taxista en Tijuana. Hasta el último de sus días él manejó un taxi rojo. Entonces, cuando yo estaba chiquito y que ya tenía conciencia, como 7 años, le decía a mi mamá, mami, por favor, quiero que me lleves a ver a mi papá, quiero ver a mi papá, tengo ganas de verlo. Y mi mamá, claro que sí, mijo, y íbamos al sitio, al lugar donde estaban los taxis y ahí lo veía. Yo era feliz en esos momentos porque era un niño el que estaba con su papá, el cual nunca veía. Entonces esos momentos para disfrutar a mi papá eran lo máximo, eran wow. Y así era como yo veía a mi papá, solamente porque yo quería, porque yo decidía frecuentarlo. Él jamás, aunque yo tenga uso de razón, jamás mamá me dijo, oye, tu papá quiere verte, vamos a ir a tal parte. Jamás, siempre fui yo el que lo frecuentó. Y quiero aclarar que otra cosa que le voy a agradecer siempre a mi mamá es que ella nunca me habló mal de mi papá. Nunca me dijo, es que tu papá es un cabrón, nunca me dijo, tu papá no te quiere, nunca me dijo, tu papá no quiere buscarte. Jamás, ella siempre me habló bien de mi papá. ¿Para qué? Para que yo no generara como ningún tipo de rencor o me sintiera rechazado por mi padre y que eso me afectara sentimentalmente en la adultez o no sé. Sí, recuerdo que siempre le decía, mami, por favor, cuéntame la historia de cómo se conocieron. Y ya que según que él se la robó y bueno, esa ya es otra historia. Entonces, como les digo, yo solamente era el que frecuentaba a mi papá, yo como niño. Claro que a esa edad tú no te das cuenta que los sentimientos no son recíprocos. Claro que cuando yo estaba con mi papá me daba cuenta que sí me quería, que jugaba conmigo, que me hacía plática, porque me la pasaba bien, me la pasaba muy bien. Fui creciendo, ahora vamos a hablar de la graduación de mi primaria, que fue de las últimas veces que vi a mi papá. Cuando yo me gradué en sexto de primaria, le dije a mi mamá, mamá, me voy a graduar de la primaria, me gustaría y me encantaría que fuera mi papá al acto académico, que fuera a verme y así. Entonces mi mamá le habló a mi papá y le dijo, oye, tu hijo se va a graduar, así va a estar el show, vamos a ir a cenar, a comer después para que vayas. Total, llegó el día de la graduación, mi papá estuvo, yo fui el niño más feliz, después fuimos a comer y también fui el niño más feliz, sexto de primaria. ¿Qué edad tienes? ¿11 años? Fuimos a comer, recuerdo que fue a un restaurante de carnes. Mi papá se fue temprano porque tenía que ir a trabajar y esa fue la última vez que vi a mi papá dentro de muchísimos años. ¿Por qué?
Porque después de eso fui creciendo, fui madurando un poco más, entré a la secundaria, empecé como a notar más cosas con los papás de mis amigos, con mi propio papá, con mi mamá. Y empecé a notar y decir, ¿sabes qué? ¿Por qué mi papá no me está buscando? Porque es mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños, que para mí y para todos los niños su cumpleaños es la cosa más especial que existe, porque te regalan cosas, porque eres el centro de atención ese día. Entonces, que tu papá ni siquiera te buscara el día de tu cumpleaños era como de que... ¿por qué mi papá no me habló, ma? Y mi mamá siempre me decía como que, quizá de haber estado ocupado, no sé, no pudo. Y así yo me fui dando cuenta solito, sin que mi mamá me dijera absolutamente una palabra mala de mi papá. Yo solito me fui dando cuenta que él no tenía ningún tipo de interés sobre mí, en cuestión de que... no hacía nada por verme. Entonces yo decía en mi mente, ¿por qué si él no me busca? ¿Por qué lo tengo que buscar yo? Tengo que hacerme del rogar, tengo que esperar a que mi papá me quiera ver algún día, entonces pues voy a esperarme. Y pues santo que el niño se quedó vestido alborotado, porque jamás, desde ese día, desde mi graduación de la primaria, jamás me volvió a buscar. Sabía dónde vivía, tenía el número de mi mamá, que el número de mi mamá es el mismo durante años. Entonces, conforme iba pasando los años, yo decía, wow, mi papá no tiene ningún interés en mí, no me extrañaba tanto porque yo tengo 4 medios hermanos, creo, no estoy seguro. No los conozco, no los recuerdo. Si los conocí, no recuerdo. Estos 4 medios hermanos, uno de ellos ya falleció. Muy joven, por cierto, 24 años tenía cuando falleció. Que mi mamá fue parte en su crianza de él, se llamaba Rubén, en paz descanse. De estos 3 hermanos, creo que jamás él tampoco estuvo presente. Entonces dije, pues... ¿sabes? Es un hombre que nunca se le dio la paternidad, que no... como así hay muchos, que tienen hijos regados por todo el mundo y que jamás se hicieron cargo de ellos. Lo pienso y digo, ¿qué pasaría si tuviera un papá? Cuando ya toda mi vida he tenido una madre excepcional y una madre encantadora que me ha sacado adelante. Digo, pues no lo necesito, tengo a mi mamá, tengo a la mujer chingona que me forjó. Entonces, ¿para qué necesito un hombre? Un hombre que nomás venga a querer dar órdenes, o sea, no. El mundo éramos yo y mi mamá. Y por eso dije, puedo vivir sin un papá, o sea, no soy el primero, no soy el único. Crecí y yo pues entendí que a los papás que a mi papá no se le dio la paternidad, que no le nació verme, no le nació buscarme. Entonces yo crecí con eso, fue como de que está bien. Yo me lo hice en mi mente, yo me programé y yo dije, eso es lo que está pasando. Cuando yo entré a la universidad, creo que estaba en segundo semestre, yo todavía ni siquiera hacía videos, todavía ni siquiera entraba a aquella empresa. Estaba estudiando Derecho. Yo iba en transporte porque no tenía carro en ese entonces, iba en transporte público a la universidad. Y pues ándele, que me tocó subirme a su taxi cuando yo tenía 19 años. Después de 8 años de no ver a mi papá, me tocó subirme al taxi que él traía manejando. Yo no me di cuenta, me subí, me senté y veía que el conductor me estaba viendo mucho por el retrovisor hasta que me dijo, hey, ¿qué onda? Y yo así como de... shit, mi papá, después de 8 años sin verlo, me dice, hey, ¿qué pedo? Pues sí, como que me medio descontroló, ¿no? Me dijo, ¿cómo estás? Me hizo plática, se orilló y me dijo, ¿por qué no te vienes para enfrente? Para platicar y así. El tiempo en el que yo me subí al taxi al donde me tenía que bajar era muy corto, yo creo que fue de 10 minutos. En ese tiempo me preguntó qué había hecho de mi vida, qué estaba estudiando y pues yo, la verdad, como un hijo un poco resentido, reaccioné un poco como de que, pues bien, o sea, como... no como, hola pa, ¿cómo estás? Porque, o sea, después de 8 años que no me hablas ni siquiera en mi cumpleaños, que yo decía, también en sus cumpleaños yo nunca le hablé, porque dije, por si él no me habla, ¿por qué le voy a hablar yo? Trató de ponerse al corriente en 10 minutos, 8 años, y fue como de que... solamente lo hacía como para sacarme plática, no tanto, es lo que yo sentí, no tanto como para, quiero ponerme al corriente contigo. Gracias a Dios, en ese momento... la mayor parte de mi vida a mi mamá le fue muy bien económicamente, tenía su trabajo, tenía sus ahorros. Nunca le exigió un peso a mi papá porque decía, su orgullo no la dejaba.
No, ¿por qué le voy a pedir? Yo puedo sola. Yo soy una mamá chingona, yo puedo sola. Ah, va, yo me creí eso también, mi mamá puede sola, es una chingona, cómprame mi todo, cómprame mi ropita, cómprame mis juegos, cómprame todo. Pero bueno, cuando me bajé del taxi, cuando ya me tocaba bajarme, antes de eso, nos pasamos números. Que yo sigo teniendo el mismo número desde aquel entonces, desde que tenía 19 años, es el mismo número, no lo he cambiado. Nos pasamos números, recuerdo que yo guardé el suyo y él guardó el mío. Entonces dije, ahora sí. No tienes ningún pretexto para después de este encuentro que tuvimos no marcarme o no hablarme. Entonces me bajo yo del taxi y me dijo, agarra 100 pesos. No sé, ustedes van a juzgar, yo le he hablado con mucha gente acerca de esto que sucedió. Mi papá sacó 100 pesos de su cartera y me dijo, ten para que te compres algo. Después de una vida sin darme ni un solo peso, quería darme 100 pesos. Entonces les digo, no sé si fue una manera de él de como limar perezas conmigo, o como de romper el hielo dándome ese dinero, o yo estuve mal porque le dije, no gracias, está bien. No lo dejé que me apoyara con esos 100 pesos. ¿Por qué? Porque lo sentí como una burla, lo sentí como una humillación, como de... ¿Por qué me estás dando 100 pesos después de tanto tiempo? O sea, mejor no me hubieras dado nada. No sé si hice mal, no sé si estuve bien, ustedes díganme. Entonces me bajo del taxi y pues yo así en shock, todo mi cuerpo en shock de que wow, volví a ver a mi papá después de tanto tiempo. Le hablé a mi mamá y le conté, no, pues que cómo te sientes. No, pues que bien, no sentí nada. Yo tuve como la esperanza de que tiempo después me hablara de que vamos a comer, vamos a tal parte. Pero nunca lo hizo, a pesar de que intercambiamos números. Y ni siquiera fue como que yo se lo escribí en su celular y que diga, ay, perdí el teléfono, perdí el número. No, se lo escribí en un papelito. Pero bueno, esa, ya grande, fue la última vez que lo vi. Y la última vez que lo vi hasta que falleció. Yo me enteré que falleció el 7 de julio. Estaba en Cancún, como ya les había dicho. Me acaba de levantar. Me habla mi mamá y me dice, mijo, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo? Y yo, no, pues estoy bien, mi mamá está en Tijuana. No, pues que estoy bien, estoy aquí acostado. Ya estaba despierto. Ah, ok, pues quiero que sepas que tu papá falleció. Tuvo un accidente hace unas semanas en el carro y que le estuvieron dando medicina. Y pues que ya después ya no despertó. Saber que mi papá ya no iba a estar, que ya jamás lo iba a ver, a pesar de que en mi vida lo vi como 5 veces. Sí fue para mí como impactante. No les voy a decir que no lloré, porque me puse a pensar en ese día, cuando volví con mi mamá, me puse a pensar y dije, ¿qué hubiera pasado si mi papá y yo hubiéramos tenido una mejor relación? ¿Qué hubiera sido de su vida? Que habrá fallecido pensando en que no lo quería, habrá fallecido pensando en que no sé, o sea, no quiero pensar en eso, pero yo estoy seguro que tengo mi conciencia tranquila y mi conciencia súper limpia, porque hace unos años yo fui a unas como clases de superación personal. A lo mejor muchos de ustedes los conocen, es de esas donde te dan el 4 y el 4 es un abrazo. Dale like si sabes de qué estoy hablando. Yo fui a una de estas como coaching de vida, donde me ayudaron a superar ciertos problemas que yo tuve en mi infancia, como ciertos issues que yo tuve en mi infancia que no sabía que me afectaban en mi adultez o en mi adolescencia. Uno de ellos fue la ausencia de mi papá, o que yo lo sentí como un abandono de mi papá. Me ayudaron a superar eso, a salir adelante y a perdonarlo. Por eso les digo que mi conciencia está súper tranquila, que yo lo perdoné a él, el no haberme abandonado, porque no me abandonó. O sea, no era su responsabilidad. El hacerte cargo de un hijo es una responsabilidad o es una elección. Y él decidió no hacerlo, entonces yo lo acepté y lo perdoné. Lo único que me hacía sentir triste cuando supe la noticia es eso, que ese fue sin saber que yo lo perdoné por toda la ausencia que
que dejó en mí, por ese pedazo que me hizo falta siempre en mi vida de un papá. Ese pedacito, aunque sea mínimo, que pensar en que, ¿qué hubiera sido de mí si hubiera tenido un papá? ¿Qué hubiera cambiado en mí? Si hubiera tenido una figura masculina a mi lado. Si él está en el cielo y me está escuchando, quiero que sepa que lo perdono y que no le guardo absolutamente ningún rencor. El haber estado ausente en toda mi vida hizo que no generara ningún vínculo amoroso con él. Por eso no me afectó tanto su partida, su fallecimiento, porque no generé un vínculo amoroso con él. Entonces es como mi tatarabuela que no conocí falleció, no la voy a sufrir, no voy a llevar un duelo por ella porque no conviví con ella, no generé ningún vínculo de amistad, de amor con esa persona. Y ese fue el caso de mi papá. Espero y no me juzguen, solamente quería contarles esto, quería que fueran parte de mi vida, que mi papá ya no está. Mi mamá está un poco triste porque dice que al final de cuentas él fue el hombre que la hizo feliz gran parte de su vida, que fue quien le dio un hijo como yo. Y pues a final de cuentas es mi papá, es el hombre que ayudó a mi mamá a darme la vida. Y pues siempre hay que estar agradecidos con eso. Si tú tienes un papá y has crecido con él, de verdad, ámalo, apapáchalo, quiérelo mucho, admíralo, porque no sabes cuándo no vaya a estar, no sabes si mañana va a estar contigo. Así que aprovecha cada momento de tu vida para decirle a tu padre que lo quieres, para decirle a tu padre que vas a estar con él siempre y que cuenta contigo para todo. Ay, cómo me hubiera gustado a mí vivir eso. Pero bueno, eso ya es otra cosa. Morritos, gracias por estar aquí, gracias por escucharme, de verdad eso es invaluable. El que tú estés aquí en mi canal y estés escuchando lo que yo tengo que decir, de verdad, mil gracias, mil gracias por estar conmigo y quererme tanto. Pues no tengo nada más que decir, cualquier preguntita se las voy a estar contestando por mi Instagram cuando salga este video. Los quiero mucho y pues los amo. Adiós.